Bueno, muy buenos días, bienvenidos Antonella Travesario y Rodrigo Masuccini, que me acompañan hoy también en este programa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, como siempre, nosotros aquí nunca temas fáciles, del tema menores de edad, ¿no? Porque, bueno, se ha presentado hace poco un proyecto de ley en el Congreso firmado por Santilli, sí, el diputado nacional Diego Santilli, firmado por Rogelio Frigerio, Waldo Wolf, López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias, sobre la responsabilidad penal juvenil, que vamos a hablar con un juez de menores en el segundo bloque. Pero ahora vamos a hablar puntualmente de casos que tienen concretos, ¿no? Que tienen que ver con esta realidad que planteábamos en el editorial, ¿no? ¿Qué pasa con los menores de edad que están en conflicto con la ley penal? Bueno, hay una legislación que es del año 1980, si ustedes como abogados conocen mejor que yo seguramente, y bueno, firmada por Rafael Videla, Jorge Rafael Videla, en plena dictadura militar. Bueno, tenemos todavía esa ley. No me parece mal que se plantee una nueva ley de responsabilidad penal juvenil, pero no veo bien que se plantee la baja de la imputabilidad. ¿Puedo decir algo, Alejandra? Sí. No sé si estamos en condiciones de mejorar la ley por el momento político hace que una ley de la dictadura militar quizás sea más protectoria que lo que quieren armar ahora. Bueno, más allá de esa ley tenemos que tener en cuenta el derecho penal internacional que rige para los menores. Exacto. No solamente la ley que es del año 80, sino que tenemos la Convención de los Derechos del Niño, las directrices de Riad, las reglas de Beijing. O sea, es muchísima la normativa internacional que rige a los menores y que es clara también. Claro. Es clara. Por eso yo decía en el editorial, ¿no?, que modificar esta edad, al menos la edad de la imputabilidad de los menores, violaría, ¿no?, todas estas, primero la Convención de los Derechos del Niño y después todo el resto de legislación que existe y que a las cuales hemos adherido como país. Aunque tienen jerarquía constitucional. Exactamente. Yo tengo una crítica a todas estas reformas, más allá de lo jurídico. Si nosotros nos ponemos a estudiar desde el punto de vista estadístico la cantidad de delitos cometidos por menores de 16 años, nos vamos a dar cuenta que es una pérdida de tiempo y dinero la legislación. Porque desafío a cualquier oyente que ahora googlee y ponga homicidio cometido por niño de 15 años, joven de 15 años, de 14, de 13, vamos a encontrar que son casos, si existen, aisladísimos, sí, contados con los dedos de la mano en todo el país. Entonces nos movemos volvemos a lo que hablamos en el primer programa, sobre lo mediático y la orgía que se arma si un joven, si es aparte marginal, no cualquier joven, sí, mata a otra persona. Sí, bueno, te voy a comentar eso que mencionabas de las estadísticas. Yo estuve buscando justamente para presentar hoy aquí estadísticas. No hay desde el año 2015 sobre menores en conflicto con la ley penal. No hay estadísticas, no se ha hecho relevamiento, pero asimismo esas estadísticas revelan, a pesar de que son bastante desactualizadas, revelan que solo el 4% de los homicidios son ocasionados por menores de edad. Hablando de solo homicidios, ¿no? Pero estamos hablando de menores punibles. Habría que ver la estadística de menores no punibles, porque lo que está intentando atacar el diputado Santilli y muchos otros, no es Santilli, sin duda, es avanzar sobre los no punibles cuando realmente no tengo, ni siquiera estadística, no tengo recuerdo. No. De homicidios de personas de 15, 14 años. Pueden existir, pero casos muy aislados. Muy aislados. No es el problema, creo que una cuestión de edad, porque hoy lo van a pedir bajarlo a los 14, el año que viene a los 13 claro, y a los 8 y vamos así a llegar. sucesivamente. No creo que sea una cuestión de edad el problema. Y además no hay un sistema que esté preparado para este tipo de medidas, ¿no? Porque yo leía el proyecto último, que no es nuevo, porque ya se han presentado varios proyectos para reforma de la edad de imputabilidad de los menores y demás. En un momento se quiso bajar a 14. Hay muchos, pero digamos, en la letra, en el proyecto, todo está muy lindo, bárbaro, todo
habla de la justicia restaurativa, de que haya lugares en condiciones para que sean alojados, que haya un sistema interdisciplinario, un equipo interdisciplinario para que los asista, para que accedan a educación, a salud, que tengan, digamos, acceso a todos los derechos que debe tener un niño. Ale, y que pueda ser, digamos, restablecido a la sociedad en las mejores condiciones, digamos. Nada más terrible que un equipo interdisciplinario. Y realmente esto no se da. Acá tenemos un instituto de menores, el IRAR, que ahora se sigue llamando IRAR, No, cambió el nombre, cambió el nombre, largo. no lo recuerdo, sí, cambió de nombre, pero nunca fue un lugar apropiado para alojar menores. Creo que se pierde el eje de lo que yo te mencionaba, la normativa internacional. Habla de que la respuesta punitiva y la restricción a la libertad en los menores de edad tiene que ser la excepción, tiene que ser el último recurso. El último recurso. Y que eso siempre es lo hay que ley. propender al interés superior del niño y el bienestar del menor. Uh-huh. Y no estamos perdiendo ese eje. O sea, la pena se tiene que aplicar si fracasan las medidas educativas anteriores. Claro. Esto es otro tipo de medidas, pero la pena tiene que ser la última ratio, digamos, en el sistema penal de menores. Eso está vigente por toda la normativa internacional. Creo que estos proyectos de ley ni siquiera toman ese punto. Sí, creo que estos proyectos tienen que ver con lo mediático y con las campañas electorales, que siempre pasa lo mismo. Bueno, cuando hay un caso, es como yo decía al principio, ¿no? Cuando hay un caso en que participa un menor en un homicidio, bueno, ahí ya se hace mediático y la indignación social es tal que, bueno, hay que buscarle apagar un poco ese fuego, ¿no? Y también en los momentos de que empiezan las campañas electorales, esto es así, pasa hace mucho tiempo. Recuerdo en el 2017, si mal no recuerdo, también se había presentado otro proyecto, varios se han presentado en distintos momentos y bueno, no han prosperado porque, bueno, justamente esto, ¿no? Choca directamente con las normativas internacionales, las cuales Argentina está adherido y tienen rango constitucional, por lo tanto no se pueden aplicar. Pero bueno, yendo a los casos concretos, Antonella y Rodrigo, tenemos un caso en el que causó mucha indignación social en nuestra ciudad, que fue el que ocurrió en calle Ceballos al 2100, hace ya algunos años, en 2017, si mal no recuerdo. 2017, bueno, sí, 2017, donde murió a manos de un chico menor de edad, un joven que no era de nuestra ciudad y que, bueno, era un estudiante de ingeniería en una buena posición económica, era de un pueblo, había venido aquí a estudiar y, bueno, un chico menor de edad ingresó al departamento. Al encontrarse con esta persona en el interior, generó, bueno, una situación de forcejeo y demás, y bueno, este joven víctima fue apuñalado y murió, lo cual causó una indignación social terrible, y es comprensible, y obviamente es terrible la situación, porque por lo que todos ya conocemos, ¿no? Pero a este chico fue realmente lapidado sin tener en cuenta todo el contexto, y después también la jueza que tuvo el caso, ¿no? También fue lapidada porque mediáticamente, por sus propios colegas, porque la Cámara también le dio bastante. Claro, después hubo una porque consideraban que era muy baja la pena, es decir, en principio le habían dado 17 años, se determinó la responsabilidad penal de este chico, vamos a nombrarlo como L, para no decir su nombre, que si bien ahora ya es mayor de edad, en ese momento, bueno, era menor. Se resolvió que, bueno, la responsabilidad penal fue determinada, efectivamente había participado del hecho, había cometido un homicidio, pero bueno, y a este chico además había robado varias pertenencias del lugar, del departamento, y se dio a la fuga, estuvo prófugo un par de días, hasta que, bueno, la propia familia se presentó ante la policía y comentó, bueno, que había llevado a la casa algunas pertenencias que no sabían de dónde eran, y directamente
dijeron que se estaba yendo a otra provincia y le dieron los datos a la policía para que lo encuentre. Fueron, lo detuvieron. El chico no opuso resistencia y, bueno, a partir de ese momento fue detenido y empezó a ser juzgado por la justicia de menores como correspondía. Pero uno se queda, es decir, la sociedad se queda con eso, ¿no? El chico que mató a un pibe de 16 años, que mató a un futuro ingeniero que tenía toda una vida por delante, y este chico también tenía toda una vida por delante y ahora va a estar 23 años preso. La Cámara le elevó La Cámara pena. le elevó la pena a 23 años. A ver, que quede claro, no queremos justificar ni defender a nadie que cometa delito, pero es importante esto de que decimos siempre, estamos atacando las consecuencias y nunca las causas. Las leyes que son con esta faceta tan punitivista, ¿no? Que buscan siempre castigar y que por ahí no es la solución castigar. Si vamos a atacar siempre las consecuencias, vamos a tener siempre los mismos problemas. Porque al no atacar las causas, es decir, si a los chicos les damos la posibilidad de que haga otra cosa, no va a ir a delinquir. No es como dijo una vez una senadora o cuando era candidata, que acá a los chicos les gusta, están fascinados o les encanta ser sicarios o vender droga. No es eso. Es la única posibilidad que tienen. Es la única posibilidad que tienen muchos de esos chicos. Porque, a ver, tu hijo, tus hijos, los míos, tienen otra posibilidad. Pero si no la tuvieran, Seguro. ¿qué harían? Lo dijo una vez un productor, Damián Cifrón. Dijo, y yo no se lo dijo en la mesa de Mirta Legrand, ¿no? ¿Lo recuerdan? Se me vino ahora se me vino ahora ese recuerdo. Dijo, y yo no sé si no hubiese tenido nada, si no hubiese Seguro. salido a matar y a robar. Cualquiera de nosotros Cualquiera de nosotros lo puede al hacer. fuerte. En un estado de necesidad extrema, ninguno de nosotros sabemos qué somos capaces de Sí, hacer. pero Seguro. un comentario. Mirá que hay millones de argentinos que tienen problemas, muchísimos problemas, y la gran mayoría no opta por salir a robar y matar. Entonces, para evitar una estigmatización, sí, hay veces que hay situaciones de necesidad terrible y se pueden comprender, pero recordemos que la mayoría, a pesar de todo, se levanta temprano y va a trabajar, trabajos durísimos. Por supuesto. Entonces, simplemente para demostrar que la mayoría opta por Seguro. un Por el buen camino. por el Por buen camino, supuesto, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y bueno, esto no, bueno, de ¿cómo se ve al delincuente, como se lo llama habitualmente? Que esto también, como lo decimos siempre, ¿no? Tiene mucho que ver la presentación que hacen los medios de comunicación de estas cuestiones, de estos temas, en donde la dramatización exagerada de estos casos es realmente terrible. Creo que en este caso la pena fue determinante y está bien, porque, digamos, la víctima, es terrible lo que voy a decir, pero la víctima era perfecta. Era un chico estudioso, premiado, buena familia, Lindo. gente bárbara. Uno lo escuchaba a la familia, realmente decía, pobre. Y es lógico. Pero sí, sin ninguna duda, uno lo comparte. Y el victimario también era ideal para los medios de comunicación, un joven, marginal, y se produce el combo perfecto. Pero ahora sí, yo soy abogado penalista, yo creo en el derecho penal, yo creo en la pena. No soy abolicionista. No creo en los excesos ni que la pena cure todo. Creo que antes de llegar a la pena hay que hacer muchas cosas. Exacto. Lo que sí, en defensa de la pena en este caso concreto, digamos, creo que había que tener una pena elevada. Sí. No voy a decir 23, ni 17, ni 20, ni 10 porque no soy juez. Sí creo que en este caso era necesaria la pena y advertir que el juez, esto lo estábamos hablando con Antonella, se puede producir una discusión, la ley de los menores, la 22.278 prescribe, artículo 4, que se puede poner la pena, una sanción, que puede ser prevista, reducida para la pena en tentativa, o puede ser dejada sin efecto. Pero en principio, la sanción podría haber sido prisión perpetua. No. Luego se podría haber reducido a tentativa. Es uno. Claro, pero a Y los te voy a menores no pelear, se le te puede voy- aplicar claro. la pena Perpetua máxima. no. Perpetua pero no. le podría haber aplicado mucho más. Sí. Sin embargo, podría haber aplicado hasta 37 y medio y no hubiese sido inconstitucional. Yo Bien. creo que no, teniendo en cuenta la normativa internacional, el juez tiene que aplicar una pena, primero tiene que evitar tratar de Exacto. no aplicar pena y en el caso de que la aplique, buscar una pena, en el caso del artículo 4 establece la pena de la tentativa.
Incluso podría, con otros, no pena en un establecimiento carcelario, sino que podría ser domiciliaria, con salidas educativas. Exacto. Que de hecho yo estuve trabajando en un caso así que te comenté. Siempre buscar, como digo, el bienestar del menor y el interés superior del niño. Acá me parece que se mira más a la víctima. Exacto. Que al imputado en este caso, porque hay muchísimos casos similares a este. Lo que pasa que, bueno, como decía Rodrigo, acá la víctima era chico de buena familia, bueno, y otra cosa, y los medios también inflaron mucho eso. Exacto, porque hay otros casos. Vos tenías un par de casos, Antonella, que quiero que los comentes brevemente, porque ahí está la doble vara, ¿no? Que esto es lo que planteamos, que cómo existe una doble vara siempre en el ámbito judicial es muy claro, que, bueno, en este caso, dependiendo de la víctima, en este caso puntual que estábamos comentando recién de este chico L, cómo la pena después fue elevada por cámara a 23 años. Un chico que ha estado en una situación de vulnerabilidad total, lo voy a contar brevemente porque bueno, tenía para leerlo, pero ya nos queda poco tiempo. Un chico de vulnerabilidad extrema, había cursado hasta 4º grado en la primaria, sus padres no se hacían cargo de él en absoluto, vivía en la calle desde los 13, tiene innumerables antecedentes por robo, pero porque no tuvo otra posibilidad de hacer otra cosa. Bueno, ahora está detenido, está en un pabellón cristiano, está tratando de recuperarse. Bueno, la jueza de primera instancia que determinó su responsabilidad le escribió una carta por la cual fue lapidada también, pero una carta como para que él pudiera recuperarse, que revise su conducta y demás. Le escribió a los dos una carta, a la víctima también. A la víctima también, sí. Entonces, bueno, esto, ¿no? La doble vara. Acá tenemos un caso, un chico extremadamente vulnerable, cometió varios delitos, este último un homicidio con una pena altísima que tendrá que cumplir, de 23 años, y otros casos que son completamente diferentes. Te cuento, si querés, brevemente, como para hacer una comparación y mostrar esto que decimos que importa a la víctima. Hay un caso similar, una calificación igual. Acá es un homicidio en ocasión de robo, la calificación. Un hecho en Capitán Bermúdez, la víctima Gordó, un hombre que tenía una mueblería, que iba en moto a hacer un mandado, le roban la moto y lo balean, lo matan a tiros. Eran 2 mayores con un menor de edad. Los mayores en su momento estuvieron en prisión preventiva, pero nunca fueron sometidos a juicio. De hecho, creo que hoy están en libertad, no tuvieron juicio. Y el menor lo condenaron a 5 años, aplicándole la pena de la En realidad lo condenan primero a... bueno, estuvo prófugo mucho tiempo, hubo una declaración de autoría, daba para una participación secundaria, pero en su momento lo declararon autor. Yo ingresé después a la causa, ya con la aplicación de pena de 5 años. Le aplicaron ahí la pena de la tentativa. Fíjate la diferencia, 5 años y 23 acá, por un hecho similar. La víctima, una persona humilde, pobre, de Capitán Bermúdez. Y otro caso que resolvimos hace poco con una libertad condicional, un menor que mató a otro, es un homicidio simple. Estuvo también, por suerte, siempre en libertad. Tenía en ese momento 17 años, llegamos, hoy tiene 23. Luego de discutir la declaración de autoría, porque se discutió la ausencia de participación de él, finalmente lo terminan declarando autor y le aplican una pena de 4 años en domiciliaria, con salidas laborales y manteniendo las salidas de estudio. Sí. Este chico, hoy tiene 24 años, formó familia, terminó la secundaria, está trabajando en un empleo en blanco, en una fábrica. Y hace poco tuvimos la audiencia donde se le da la libertad condicional. Sí. Así que fíjate un poco cómo van cambiando gracias en su momento a la posibilidad que le dio el doctor Zurraco, que era el juez de menores, de poder mantenerlo en domiciliaria y con las salidas laborales y de estudio. Claro. Eso era fundamental en este caso. Claro. Obviamente no volvió a reincidir. No era un chico, de hecho, que estaba cercano al delito, fue una pelea callejera. Fíjate un poco el comparativo de los casos. La doble hechos vara, graves, ¿no? Porque homicidios, gravísimos, todos. Porque también nos ponemos del otro lado, ¿no? De las víctimas, que es terrible pasar por una situación así. Pero la justicia debería ser igual para todos. Y obviamente que sí, que quienes cometen delitos tienen que recibir la pena acorde y demás, pero la pena acorde. Acorde y siempre, en el marco de la igualdad Exacto. Y me parece a mí totalmente desproporcionada la diferencia de casos. Sí. Pero creo que es por esto, es por la diferencia de víctima también. Sí, se valora, obviamente en estos casos muestran claramente cómo se valora a la víctima y también el clamor social, ¿no? Para responder al clamor social. Tenemos que ir a la tanda, Laureano, ahí operando controles, Laureano García Vega, y ya nos
nos indica que tenemos que ir a la tanda, así que bueno, a la vuelta seguiremos con otro tema.